Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este es de alguna manera lo que estamos tratando de enseñar desde la Biblia. Creemos que esto es lo que enseña la Biblia, que el hombre y mujer, ambos fuimos creados iguales, y esta igualdad tiene que ver con llevar la imagen de Dios, iguales en valor, iguales en dignidad, pero también se nos ha dado diferentes roles, distintos roles. La semana pasada vimos qué significa esto de la imagen de Dios. Y habíamos dicho que la imagen de Dios quiere decir que el hombre, dentro de toda la creación, es quien refleja y representa a Dios. Man resembles God and represents God. Esas dos cosas debemos decir, y ambas están apoyadas en la Escritura. El hombre refleja a Dios y el hombre representa a Dios. Eso es lo que quiere decir la imagen de Dios. Lo refleja en que fue creado con conocimiento, con justicia y con santidad. Es decir, hay una semejanza moral con Dios. Pero también lo representa en el sentido de que Dios le ha dado al hombre, y solo al hombre, la tarea para gobernar. Y así como Él gobierna, el hombre gobierna. Ahora bien, si fuimos creados tan bien, si como Dios vio y dijo o vio que era bueno, ¿qué pasó? La pregunta es lógica, es necesaria. Entonces, ¿qué pasó? Si todo estaba tan bien, ¿qué fue lo que ha pasado? Y debo decir que ser creados a imagen y semejanza de Dios es un aspecto fundamental para comprender nuestra naturaleza y humanidad, pero no es toda la historia. Nuestra respuesta a la pregunta, entonces, ¿qué pasó?, es que después de Génesis 1 y 2 vino la caída en Génesis 3. Tenemos la imagen de Dios, pero la imagen de Dios fue dañada por el pecado, en algún sentido, fue dañada por el pecado. Hay dos cosas que vamos a decir respecto al pecado y la imagen de Dios, y eso va a ser el sermón de hoy día. Primero, que el pecado corrompió la imagen de Dios, dañó, distorsionó, afectó la imagen de Dios. Eso es lo primero, y vamos a ver dónde dice eso. Y segundo, que el hombre todavía conserva, aunque no de la misma manera que al inicio, pero el hombre todavía retiene la imagen de Dios. El sermón de hoy día lo puedo describir en una línea o una línea y media. El pecado corrompió la imagen de Dios en el hombre, pero no la destruyó ni la eliminó totalmente. Todavía la conservamos. Voy a ir primero con la primera parte. Vamos a ver por qué es que decimos que el pecado ha corrompido o ha deteriorado la imagen de Dios. Y la segunda parte, por qué decimos que aunque está deteriorada, no ha quedado del todo destruida. Eso es lo que vamos a estar mirando en estos próximos minutos. ¿Qué enseña la Biblia respecto al pecado y la imagen de Dios? 1 y 2. ¿Por qué decimos que el pecado, aunque dañó la imagen de Dios, no la ha destruido completamente? Y al final vamos a hacer algunas observaciones y tenemos que mirar algunas implicaciones que para la mayoría de nosotros deben ser obvias. Deben ser evidentes las implicaciones de esto. Vamos a usar para la primera dos textos, para la primera pregunta o la primera declaración dos textos, y para la segunda también dos textos de la Escritura. ¿Por qué decimos que el pecado ha deteriorado y ha corrompido y ha afectado la imagen de Dios? Para el efecto vamos a mirar un texto en el libro de Eclesiastés, capítulo 7. Libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 29. Escuche cómo lo dice el autor. ¿Qué es lo que estamos mirando ahora? Estamos tratando de responder por qué decimos que el pecado ha deteriorado, ha corrompido y ha afectado la imagen de Dios. La primera respuesta la miramos en Eclesiastés, capítulo 7, versículo 29. Dice, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto
pero ellos buscaron muchas perversiones. En inglés lo dice, God made men upright, but they have sought out many schemes. Estas perversiones o schemes, como dice en inglés, están puestas como una forma de contraste, si usted nota, al hecho de que el hombre fue creado justo y recto. ¿Verdad? Este es el desafío que uno tiene de predicar a personas con mascarilla, porque no sé si están durmiendo o si están... Esto de perversiones está en oposición al hecho de que fuimos creados justos. Esto enseña que algo ha cambiado. Si usted presta atención a esto, usted va a notar que algo ha cambiado. Esto sugiere que esa rectitud con la que fue creado el hombre ha sufrido un cambio. Estas perversiones, algunas versiones dicen artimañas o schemes en inglés, han alterado de alguna manera la justicia o la rectitud original del hombre. Entonces es el primer texto. El segundo texto de por qué decimos que la imagen de Dios queda afectada por el pecado, ¿verdad? También lo decimos. Y es porque precisamente la salvación, que es restaurar al hombre de su pecado, es esencialmente restaurar la imagen de Dios. En otras palabras, la manera como Pablo presenta la salvación iguala a restaurar al hombre a la imagen de Dios. La salvación tiene que ver con hacernos a la imagen de Cristo o reparar esa imagen y hacerla más como la imagen del hombre perfecto que es Cristo. El texto es Romanos 8, 29. Un texto que hace una semana lo miramos cuando estábamos durante la pandemia. Note lo que dice Pablo. Porque a los que antes conoció, 8:29, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Note que él va desde la predestinación, o sea, antes de que todo fuese creado, y el propósito de la predestinación es hacerlos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto quiere decir que Dios nos predestina para hacernos conforme a la imagen de Cristo. Desde el inicio de la salvación, Dios quiso hacer algo con los pecadores. ¿Y qué cosa quiso hacer? Restaurar, renovar la imagen perdida por el pecado. La salvación que viene a causa del pecado y tiene la intención de revertir los efectos del pecado, es presentada como algo que Dios hace para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Note esto. Si la redención en Cristo, desde su planeación, tiene la meta de restaurar al hombre, y esa restauración tiene que ver con la imagen de su Hijo o hacernos como su Hijo, esto quiere decir que el pecado de alguna manera ha dañado, ha corrompido, ha distorsionado la imagen de Dios en el hombre. Por eso decimos, la caída del hombre afectó la imagen de Dios. 1, 2. Pero ¿por qué decimos que el pecado ha deteriorado la imagen de Dios, pero no la ha destruido del todo? ¿Por qué decimos eso? Y hay dos maneras como podemos responderlas, o más bien dos maneras como voy a responder a esa pregunta. Primero, por la experiencia, y segundo, por la Escritura. ¿Qué estoy tratando de responder? Es
¿Por qué decimos que el pecado ha afectado la imagen de Dios, pero no la ha destruido completamente? La manera como voy a responder eso es apelando a la experiencia, lo que vemos, y segundo, apelando a la Escritura. ¿Por qué decimos la experiencia? Porque tenemos la evidencia de eso en el hecho de que los hombres caídos, o sea, los hombres sin Cristo, los seres humanos, todavía tienen una inclinación por el bien. Aunque es una inclinación imperfecta, pero las personas todavía tienen un gusto por lo que es bueno y lo que es justo. Ese aprecio que todavía tienen por la justicia es un testimonio de que los hombres todavía conservan esa imagen. ¿Se entiende, mis hermanos? Cuando los hombres abogan por leyes justas, cuando los hombres defienden causas justas, y cuando los hombres se indignan ante la injusticia, están reflejando algo de la justicia con la que fueron creados. En alguna medida, el ser humano posee algo de esa imagen que el pecado corrompió. Pero la segunda manera es yendo a la Escritura. Hay dos textos que apuntan en esa dirección. Estos dos textos que vamos a ver nos dicen de una manera indirecta que después del pecado, que después de Génesis 3, el hombre todavía conserva la imagen de Dios. Dos textos. El primero en Génesis 9, versículo 6. El segundo lo vamos a mirar en Santiago. ¿Qué estamos tratando de mirar con estos textos? De que después del pecado, es cierto que el pecado, que Génesis 3 afectó la imagen de Dios en el hombre, pero no la ha eliminado completamente. Estos dos textos nos van a ayudar a corroborar esto. Note lo que dice el versículo 9, capítulo 9, versículo 6. Solamente para que piense, esto va a parecer innecesario decirlo. Génesis 3 vino el pecado. Ahora estamos en Génesis 9. Pero note cómo el autor habla. Versículo 6. El que derramare sangre de hombre, o sea, el que mate, por el hombre su sangre será derramada. Y si alguien levantaba la mano y preguntaría, ¿y por qué? Al margen de la posición que usted tenga respecto a la pena capital, a la pena de muerte, en este pasaje se está diciendo algo. Al menos, aquí estaba justificado quitarle la vida a un ser humano que le había quitado la vida a otro ser humano. ¿Por qué? El argumento es porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Con lo paradójico que esto pueda sonar, básicamente este pasaje está puesto como una justificación, al menos en este tiempo, para quitarle la vida a alguien que le quita la vida a otro. Pero esa justificación está basada en que matar a un ser humano es malo porque es un ataque a la imagen de Dios que el hombre lleva. Ese es el sentido del pasaje. Pero yo quiero que nos enfoquemos en esto otro. Note que el autor de Génesis, Moisés, basa la prohibición de matar a otro ser humano en el hecho de que todos fuimos hechos a imagen de Dios. El hombre todavía tiene la imagen de Dios, por eso nadie puede asesinar a otra persona. Este texto también es como una advertencia de no tocar la vida del hombre, porque cada vida tiene la dignidad de llevar la imagen del Creador. Esto sí enseña que incluso después de Génesis 3, incluso después de la caída, el hombre todavía conserva algo de la imagen divina.
Cada vida conserva el valor y la dignidad de haber sido creada a imagen de Dios. El segundo texto es algo más práctico todavía. Está en Santiago capítulo 3. Este es un buen texto cuando usted está siendo tentado y está pecando mucho con la lengua. Usted tiene que leer Santiago 3, todo el capítulo. Es el capítulo de la lengua, mis hermanos. Sí. 2000 miligramos de Santiago 3, cuando usted siente que está hablando mucho, descalificando a las personas, criticando, murmurando, quejándose. Santiago 3, póngalo ahí en la nevera de su casa, mándese a hacer una camiseta. Versículo 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua. ¡Wow! Que es un mal que no puede ser refrenado. Llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. El punto es, el autor es como que está, no entiendo. ¿Cómo es eso que con tu misma lengua estás diciendo ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí? Gran sacerdote es Jesús. Y con la misma lengua estés descalificando, chismeando o criticando a otro ser humano. ¿Y por qué es tan malo eso? Versículo 9, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Se da cuenta por qué es malo chismear o descalificar a otra persona? Porque estás atentando contra la imagen de Dios. Note la implicación. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, hermanos míos, hermanos míos, esto no debe ser así. Este pasaje también nos dice algo que confirma nuestra afirmación. El tema es la lengua, ¿verdad? Y la manera como la usamos. Y dice Santiago, no debemos hablar mal de una persona porque esa persona lleva la imagen de Dios. No es correcto descalificar, menospreciar, insultar a nadie, porque eso sería atentar contra la imagen divina que el hombre lleva. Me pregunto si pensamos así, si hacemos esa conexión. Esto también establece que incluso después del pecado, todos los hombres, cristianos o no, todavía conservan la imagen de Dios. Para resumir, textos como Génesis 9 y Santiago 3 son testimonios de que el hombre, a pesar del pecado, que trae corrupción y daño, todavía conserva la imagen con la que fue creado. El hombre, incluso después de la caída y de haberse rebelado contra su creador, todavía lleva, aunque de manera imparcial, incompleta, pero todavía lleva su imagen. Y esto es tan increíble, mis hermanos. Hablaba con unos hermanos hace un momento acerca de un libro que escribe Dinesh D'Souza, que se llama Lo grandioso del cristianismo. Es un libro apologético, de alguna manera para presentar por qué la fe cristiana es lo más increíble, lo más grandioso que hay. Y entre las cosas que él habla es la gran influencia que ha tenido en el progreso de Occidente. El cristianismo ha sido una fuerza que ha influenciado en la visión que tenemos de las cosas en Occidente, incluyendo, por ejemplo, en la Declaración de los Derechos Humanos. Solo lo que ellos enseñan en esta declaración es un eco de la verdad bíblica. Una verdad que resuena en el corazón de todos los hombres, de que todos tenemos valor y dignidad. Escuche lo que dice el artículo número 1. Esto no es la Biblia lo que le estoy leyendo, pero usted va
Usted va a oler a Biblia o va a resonar a Biblia esto. Artículo 1, lo más importante. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y dotados como están de razón y conciencia. En inglés lo dice, all human beings are born free and equal in dignity and rights. Are born free and equal in dignity and rights. Quiero que pensemos en las distintas e importantes implicaciones de esta realidad. Cada ser humano, hombre y mujer, fuimos creados a imagen de Dios y ambos llevamos la dignidad de esa imagen. Tenemos valor. Todo ser humano tiene esa imagen y todos debemos tratar al prójimo con respeto y dignidad. La imagen de Dios en el hombre conlleva una responsabilidad de tratar a los demás con deferencia y consideración. Toda persona, al margen de su raza, de su condición física, de su sexo, color, nacionalidad, estatus económico y social, todo ser humano tiene valor y dignidad, mis hermanos. Por eso, el suicidio, la eutanasia, el aborto, la esclavitud, la prostitución, la pornografía, el abuso sexual, todos son temas que tienen que ver estrictamente con la imagen de Dios en el hombre. El suicidio, ¿por qué es condenable? ¿Por qué es malo? ¿Por qué es un pecado? No solo porque nadie tiene derecho a quitarse la vida, porque eso es prerrogativa de Dios. Dios es quien da la vida y solo Él es quien la quita. El suicidio es malo por eso, ciertamente. Ciertamente. Pero el suicidio también es una afrenta a Dios. Porque nadie puede atentar contra la imagen de Dios en el hombre, ni siquiera el mismo hombre que quiere quitarse la vida. Por eso la eutanasia, que también es una forma de suicidio, es una afrenta contra la dignidad humana. Aun cuando se presente como algo noble, o como una manera de expresar consideración. La persona que quiere quitarse la vida, sea porque esté deprimida o porque esté enferma, debe saber que ni siquiera él o ella tiene el derecho de atacar y atentar contra la imagen de Dios que esa misma persona lleva. ¿Entiende la implicación, mi hermano, mi hermana? El aborto. Y en este sentido yo quiero hacer eco de unas palabras que decía Russell Moore en su libro Onward, How to Engage the Gospel, How to Engage in Culture Without Losing the Gospel, cómo relacionarse con la cultura sin perder el Evangelio. Y él dice, él confiesa, hablando acerca de el día o el domingo de la santidad de vida, que es un domingo en el año, a principio de año, donde se celebra la santidad de vida, donde se habla en contra del aborto. Y él dice, yo no puedo creer que yo tenga que estar hablando de eso, de que la vida humana es sagrada, dice él. No me cabe que yo tenga que estar mencionando de que no se puede matar a un bebé en el vientre de su madre porque esa vida es sagrada. Suena un poco ridículo que tengamos que estar hablando de esto cuando esto es algo tan evidente. ¿No cree usted, mis hermanos? Ninguna mujer tiene el derecho ni la potestad de quitarle la vida a otro ser humano, por más que esté dentro de su vientre y su cuerpo. Es cierto que ese cuerpo que contiene la vida es de la madre, pero esa vida sigue siendo una vida individual, única, separada de la madre y tiene valor, porque esa vida, incluso en su estado embrionario,
Incluso en esas primeras horas de su concepción, esa vida sigue siendo un ser humano creado a imagen de Dios con dignidad y valor y merece nuestro respeto y protección. Aun si esa vida viene con un defecto congénito, incluso si ese bebé viene con síndrome de Down o con una condición grave o una discapacidad o una enfermedad incurable, ese pedacito de carne es una vida. Ese pedacito de tejido sigue siendo un ser humano creado a imagen de Dios, con dignidad inherente y valor, digno de nuestro respeto y cuidado. La esclavitud, la prostitución, la pornografía, el abuso sexual son prácticas que en su esencia atentan contra la dignidad del ser humano. No toman en cuenta la dignidad y el valor de cada individuo. Nadie tiene el derecho de dominar a otra persona y gobernarlo al punto de despojarlo de su libertad, porque eso atenta contra la dignidad de ese ser humano. Por eso la esclavitud es aborrecible. Por eso el tráfico de personas es aborrecible. La prostitución denigra a la mujer porque la hace esclava de los deseos pecaminosos y del dinero de los hombres. La prostitución hace de la mujer un instrumento de la lujuria de los hombres. Es un atentado contra la dignidad de una mujer. La pornografía hace de la mujer un objeto de satisfacción sexual o un medio de autogratificación, despojándola en la consideración del hombre de su dignidad como persona. La mujer no es un objeto. El abuso sexual, que es la coerción y la imposición a otra persona de una práctica sexual en contra de su voluntad, es la vil obligación que se le impone a una persona para el acto sexual y por lo tanto un ataque a la imagen de Dios, una afrenta contra su dignidad. La esclavitud, la prostitución, la pornografía y el abuso sexual son expresiones de la poca consideración y del atropello contra la dignidad de una persona. Son expresiones de una cultura de abuso, una cultura de placer sexual, una cultura de muerte que es característico de este mundo. Todas estas cosas, mis hermanos, ignoran el valor de cada vida. Pero no solo eso. Esas son expresiones extremas. Hay otras expresiones. La manera como nos relacionamos con los pobres, con el huérfano, con el extranjero, con el enfermo, con los ancianos, con los discapacitados. La imagen de Dios tiene que ver con todas esas cosas, mis hermanos. El respeto, el cuidado y el valor que le debemos al pobre no es necesariamente tú nunca sabes si algún día vas a estar ahí. No. Ese es otro argumento, pero secundario. Antes que eso, ese pobre tiene la dignidad de haber sido creado a imagen de Dios. Y esto debe afectar aún la manera como le damos dinero a un indigente. Aún cómo le damos comida. Ese respeto, ese valor a las viudas, al huérfano, al extranjero. Hay cristianos que son más republicanos que cristianos. Y eso es triste, porque no estás pensando como cristiano. Al enfermo, al anciano.
Eso está cimentado en la dignidad que llevan por tener la imagen de Dios. Y eso nos debe llevar a tomar en serio el respeto a toda persona. Santiago nos modela algo. Para Santiago esta es la razón para evitar hablar mal de otra persona. El criticar, descalificar, chismear y calumniar a otra persona es un ataque contra la imagen de Dios. Eso es el argumento de Santiago en el capítulo 3. Te estás metiendo con la imagen de Dios. Y por eso el machismo es malo. Y por eso el feminismo moderno y radical que busca denigrar al hombre o levantar a la mujer, la dignidad de la mujer a costa de denigrar al hombre, diciendo que el hombre no es necesario y hablando de masculinidad tóxica, ambos son del infierno, machismo y feminismo. Porque no toma en serio el hecho de que hombre y mujer fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Bien. Lo que hemos dicho es hasta ahora, el pecado corrompió la imagen de Dios, dañó, distorsionó, afectó la imagen de Dios. Y segundo, que el hombre todavía conserva, aunque no de la misma manera que al inicio, pero el hombre todavía retiene la imagen de Dios. El pecado corrompió la imagen de Dios, pero no la destruyó totalmente. Por eso debemos proteger a los hombres, mujeres, niños, respetarlos, tratarlos con dignidad, tomando en cuenta el valor que tienen. Hombre y mujer somos iguales en que fuimos creados por Dios a su imagen. Hombre y mujer, ambos con dignidad. Amén. Solo unas palabras para los amigos que no son creyentes y para los creyentes. Si no estás en Cristo, si tú no te has arrepentido de tus pecados, mi amigo, si tú no estás en Cristo, si no has abrazado a Jesucristo por la fe, te preguntarás, ¿y cómo aplica esto para mí? Quizá dirás, ¿la aplicación es respetando a los demás? Sí, es cierto. Pero hay algo mucho más serio para ti que solo empezar a respetar más a las personas. Para ti que estás sin Cristo, hay algo mucho más importante que tratar a los seres humanos con dignidad. Y es el hecho de que estás bajo pecado, alejado de Dios, condenado por tu pecado, separado de la fuente de vida. En el día del juicio serás hallado culpable y separado de tu Creador por la eternidad. Si mueres en ese estado, amigo, amiga, separado de Cristo, estarás excluido de la presencia de Dios en tormento eterno. La única esperanza que tienes es tomarte de Cristo, arrepentirte de tus pecados y poner tu confianza en Él. Entonces serás salvo y tendrás nueva vida. Volverás a tener comunión con tu Creador y comenzará Dios a restaurar esa imagen que el pecado ha corrompido. Si crees en Jesucristo y te arrepientes de tus pecados, serás un hijo de Dios y Él comenzará a hacerte como su hijo, conforme a su imagen. Si estás en Cristo, mi hermano y mi hermana, yo quiero animarte a recordar a tu Salvador. El autor de Hebreos decía, corramos esta carrera con paciencia, ¿verdad? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y él dice una cosa, puestos
los ojos, ¿en quién? En Jesús, el autor y el consumador de la fe. Recuerda a tu Salvador. Hombre y mujer, hermano y hermana, en Cristo tenemos el ejemplo de lo que es tratar a las personas con dignidad. Porque Él respetó a todos los hombres por igual. El Señor trató con aprecio y sensibilidad a aquellos que eran tenidos por menos en la sociedad de su tiempo. Me da tristeza cuando tenía mis redes sociales, mirar en las redes sociales, cuando algunos cristianos mostraban dándole cosas a los pobres. Yo entiendo que las organizaciones tienen que motivar para ayudar a donar y continuar con eso, pero estoy hablando de los casos individuales. Yo denigro al pobre. Hay un autor que escribe, el nombre no me acuerdo, él escribe un libro acerca de cómo las misiones desde aquí de América, cuando vamos a nuestros países en Latinoamérica, vamos con un aire de superioridad y olvidamos que a esas personas a quienes vamos a ayudar también tienen la imagen de Dios. Y por eso él escribe un libro cuando dice, When helping hurts, cuando ayudar hiere. El Señor trató con aprecio y sensibilidad a aquellos que eran despreciados, al pobre, al marginado, al enfermo. Cristo los trató con aprecio, mis hermanos. Aquellos que la sociedad despreciaba, Él los trató con honor y deferencia. Incluso a la mujer. Incluso a la mujer. Nunca acepte un ataque del cristianismo, al cristianismo, que de alguna manera pretende acusar de que el cristianismo humilla a la mujer. En la sociedad judía era estimada como menor, pero Cristo las elevó, las reconoció, les dio su lugar y las trató con dignidad. Cualquier hombre cristiano o que en nombre del cristianismo abuse en cualquier forma de la mujer, no lo está haciendo en el Espíritu de Cristo. Mis hermanos, a la mujer se la respeta. La mujer tiene dignidad. La única esperanza es Cristo. Y el mejor ejemplo es Cristo. Amén. Vamos a orar.